Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber quedado 40 días después de la resurrección, después de haber quedado 40 días después de la resurrección en la tierra, nuestro Señor completó la formación de los apóstoles y va a subir al cielo. Es lo que llamamos la ascensión. Ascendere, subir. Ascensión del Señor. De ahí viene la palabra ascensor, elevador. Entonces, San Lucas, en su libro histórico llamado Hechos de los Apóstoles, bien dice: oh Teófilo, el que ama a Dios, Teos, filo, ama a Dios, oh Teófilo, traté en mi primer discurso, en el primer libro, que es el Evangelio, que lleva su nombre, traté en mi primer discurso de todas las cosas que Jesús comenzó a obrar y enseñar hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo los apóstoles que él había escogido, subió a los cielos. Entonces, en el primer libro de Evangelios contó toda la vida de Jesús, hace una encuesta, por eso hay tanto sobre la anunciación a la Virgen, la visitación, Magnificat, etcétera, porque él no tenía micrófono, pero tenía pluma. Preguntó a la Virgen qué había pasado. Entonces, en el primer libro de San Lucas, el Evangelio cuenta la vida de nuestro Señor, y en el segundo libro va a contarnos la ascensión del Señor, la vida del Espíritu Santo y la historia de la iglesia naciente. Si San Lucas no nos hubiera escrito esto, no sabríamos casi nada de lo que había pasado. Al menos dio un resumen. Entonces, después de 40 días, nuestro Señor va a subir al cielo, pero antes instruyó por el Espíritu Santo a los apóstoles. En el capítulo 24, pienso 45 de San Lucas, dice: el día de la resurrección les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Les abrió la mente para entender las Escrituras. Y San Juan 20, 21, 23 dice: Cristo sopló sobre ellos diciendo: Señor, el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. ¿Sí? Entonces los formó, los instruyó por el Espíritu Santo, a los apóstoles que él había escogido. Entonces no cualquiera va a representarlo. Él ha dicho a los apóstoles: quien ustedes escucha, me escucha; quien ustedes me rechaza a mí, el que rechaza a ustedes. Y los apóstoles dejaron lugartenientes. Esto también es importante saber, porque hoy cualquiera nos roba el Evangelio, la Biblia, y hace de las suyas, como dicen, falsificando, etc. Eso no es normal, esto no está permitido, es pecado. Matar a alguien es pecado gravísimo, abortar o asesinar es pecado gravísimo. La iglesia es el mayor de los pecados. No hay pecado más grande que el de ser falso profeta, fundar una disque iglesia. Entonces va a formar a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y va a decirles, ¿qué va a decirles? Apareciéndose a ellos durante 40 días, hablándoles del reino de Dios. Entonces aquí no nos dice qué dijo, pero sí dijo, sí habló, sí terminó la formación de los apóstoles. Y les había dicho: yo voy a mandar al Espíritu Santo para acordarlos todo cuanto os he dicho. Enseñar toda verdad. A los apóstoles enseñar toda la verdad, no a cualquier fundador de secta que vive en la ilusión. Y después dice: comiendo con ellos, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Y es que Juan Bautista bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces Juan Bautista, ustedes saben, predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, que no es el sacramento, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los protestantes mezclan todo y se ahorcan con la Biblia mal explicada. Juan Bautista predicó penitencia, arrepentimiento. Y él mismo, el capítulo 3, 11 de San Mateo, dice: yo os bautizo con agua, hay alguien mayor que yo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. No soy digno de tratar la cuerda de su zapato. Y nuestro Señor, al subir al cielo, va a dar la fórmula trinitaria del bautismo cristiano. Vayan en todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se hace bautizar, se salva; el que no cree será condenado. Entonces, eso también es muy, muy importante saber. Entonces, nuestro Señor da la fórmula del bautismo cristiano el día de su ascensión al cielo.
Entonces dirán a alguien, pero ¿por qué Cristo se bautizó entonces? Pues Cristo no necesita bautismo. Cristo bajó las aguas para santificarlas y revelar el misterio de la Santísima Trinidad, del Dios verdadero, uno y trino. Entonces nuestro Señor dice, Juan bautizó con agua, bautismo de preparación a la venida del Mesías, de Cristo. Ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Divino bajará sobre ellos para purificarlos de todo pecado, iluminarlos, santificarlos, enderezarlos y hacerlos aptos mensajeros de la prédica de la palabra de Dios que llamamos evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, no se trata del libro, no hay nada escrito en esa época. Es de la doctrina de Cristo que llamamos evangelio. Más tarde va a ser una parte escrita, será el evangelio escrito, y la parte no escrita del evangelio se llama tradición apostólica. Y las dos partes, escrita y no escrita, escrita y oralmente transmitida, forman el evangelio completo, verdadero, que la Iglesia Madre Católica tiene. Entonces los apóstoles van a ser bautizados por el Espíritu Santo, van a recibir el Espíritu Divino que va a transformarlos. De hecho, los apóstoles ya no pueden errar, los hizo infalibles en su materia, en su misión. ¿Por qué? Porque siendo las 12 columnas de la Iglesia, no pueden enseñar errores. No pueden, es muy importante eso también saber. ¿Y qué va a pasar? Entonces después dice, después va a subir, dice, recibiréis la virtud, la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, y de hecho en San Mateo, esto es capítulo 1 de los Hechos, en San Mateo 28, 19 siguiente, dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, vayan en todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y se bautiza se salva, el que no cree se condena. Y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces Cristo no va a abandonar su iglesia como unos pretenden que la iglesia se acabó, venimos a restaurar, yo soy el gran profeta. No es nada, usted es un charlatán perdido o una persona víctima de la ilusión diabólica que te hace creer lo que no eres. Claro, el que es consciente que dice mentiras ya es diabólico, pero el que es, también en la herejía piensa que es el Espíritu de Dios que lo guía, es el diablo, de todos modos hace obra diabólica también, pobres de ellos. El Espíritu Santo fue dado a la Iglesia en la persona de 12 apóstoles, que es una santa católica apostólica, y en esta Iglesia quedó, nunca salió de esta Iglesia. Toda secta, toda iglesia fundada por hombres no vale nada. Es instrumento de perdición, que quede claro eso también. Porque hoy cualquiera manipula a la gente, y como el pueblo católico anda como un rebaño sin pastor casi, entonces con tal que le hablan Biblia y Dios, se dejan lavar el coco y hacerse hereje y perderse, ¿no? Entonces vayan, bauticen, enseñen todo cuanto os he dicho. Enséñenlas a guardar, observar todo cuanto os he dicho. Y mirad que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y después de esto, nuestro Señor va a subir con su propio poder, va a subir al cielo. Al decir esto, viéndolo ellos, los apóstoles, se fue elevando hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Entonces sube y después a una nube y ya no ve nada. Y están mirando hacia arriba. En ese momento 2 ángeles aparecen y les dicen esto. Hombres de 2 varones con vestiduras blancas aparecen y les dicen, varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha subido al cielo, así vendrá como lo habéis visto irse al cielo. Y los apóstoles van al cenáculo, van a hacer como una novena de oración, de penitencia con la Virgen Madre, y el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección, eso significa Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Divino va a bajar sobre ellos, un gran ruido va a producirse, como cuando hay una bomba que explota, algo se escucha ruido fuera, y en esta época había muchos judíos de toda la diáspora que estaban ahí en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés también. Nuestra Pentecostés es 50 días después de la resurrección. La Pentecostés judía era 50 días después de la salida de Egipto,
cuando Dios dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinai. Entonces había muchos judíos piadosos que estaban ahí para la fiesta, honrando a Dios, y ahí escuchan un gran ruido y se acercan, y los apóstoles salen y hablan, y los judíos quedan asombrados, porque había judíos de todas las naciones dispersas, ¿no? Estaban dispersos en todo el mundo. Estos judíos se ven, ¿cómo es posible? No son galileos, estamos escuchando y entendiendo lo que dice nuestro idioma materno. Entonces ahí San Pedro va a hacer un grande discurso, no se preocupen, lo que pasa es que se cumplió la profecía acerca del Mesías y nosotros somos sus testigos, y ahí va a predicar acerca de la conversión, del arrepentimiento y finalmente del bautismo. Entonces, queridos hermanos, esto más o menos la cosa, y ahí va a empezar la iglesia. Va a predicar, van a enseñar, va a padecer persecución rápidamente. Persecución, Santo Esteban va a ser matado, martirizado, el cual va a rezar por sus asesinos, y el fanático terrible Saúl va a convertirse para ser el gran San Pablo, y la persecución van a seguir, y los apóstoles antes de morir van a dejar lugartenientes que llamamos obispos y presbíteros, y sus ayudantes los diáconos. Van a dejar una jerarquía, y la prueba que los apóstoles no dejaron un libro mudo a la merced de cualquier charlatán para que hiciera de las suyas, capítulo 15, 24, 25 de los Hechos Apóstoles, vemos que actúan con autoridad apostólica, divina. Dicen, unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía perturbar a la comunidad cristiana recién bautizada, Antioquía, de Siria, diciéndoles que tenían que seguir la ley de Moisés. Y los apóstoles dicen textualmente esto: gente sin nuestro conocimiento y nuestro mandato fue perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer: abstenerse del culto de los ídolos, de la fornicación, de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces los apóstoles hablan, los apóstoles intervienen, los apóstoles mandan, los apóstoles tienen autoridad. Hoy robarnos la Biblia y cada quien funda su secta y se hace pasar por apóstol y profeta y evangelista y predicador y no sé qué. No. Es totalmente ilegal. Esto es un pecado gravísimo. No hay más grande pecado que el pecado de falsificar la doctrina de Cristo, de rebelarse contra Cristo y su iglesia, de fundar una disque iglesia. El padre Bussi es uno de los grandes especialistas de la Biblia del siglo XX, explicando el evangelio del fin del mundo. Dice, pero ¿qué es el anticristo? Puede ser que sea una coalición poderosa de sectas, de falsos profetas. Y en el capítulo 7, 15, 23 de San Mateo vemos que nuestro Señor habla a los falsos profetas. Muchos me dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y Cristo contesta, jamás os conocí, obradores de iniquidad, váyanse, no os conozco. No os conozco. Entonces es algo importante saber esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hay confusión. Hay confusión, y el Evangelio de la verdad no es confusión, es luz. No puede haber iglesias. No puede haber iglesias. Hay una fe, dice San Pablo, Efesios 4:5. Una fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta Virgen es mi iglesia. Ahora en la iglesia católica hay cizaña y hay trigo, hay de todo. Esto no es el problema. Los católicos malos, corruptos, que no se convierten, no se arrepienten, vestimos en el pecado mortal y en el infierno. Esto no es el problema, aunque sean sacerdotes o obispos. No es el problema esto. El problema es la legalidad, la legitimidad. La iglesia verdadera es una santa católica apostólica. Es verdad que estamos viviendo una crisis tremenda y hay traidores dentro de la iglesia, como los obispos de Alemania, que permiten que bendiga un hombre con otro hombre en forma de matrimonio totalmente falso y anticristiano. Son traidores, son Judas. Eso no es el problema. El problema, la iglesia católica es la iglesia verdadera, una santa católica apostólica. Y toda iglesia fundada después por hombres, no vale nada.
es instrumento de perdición. ¿Por qué? Porque predican un evangelio distinto, diferente del que hemos recibido. ¿Y cómo saber nosotros católicos qué camino tomar? Es muy sencillo, seguir la fe de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Vayan a las librerías de libros viejos y buscan los catecismos de sus padres, abuelos. Hoy pueden haber cambios, pueden haber traiciones, pueden haber manipulaciones de la infiltración anticatólica en la iglesia, aunque sean obispos y teólogos, no vale nada. Si dicen algo que no concuerda con el catecismo de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, anatema sea. Que sean católicos, sean protestantes. Si alguien os anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Así de sencillo. No estamos jugando. No estamos jugando. Y no es porque estamos en 2022 que las cosas van a cambiar. 2 y 2 son 4 desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Nunca va a cambiar. La ley de Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, queridos hermanos, Cristo comunicó su evangelio, que quiero decir su doctrina, su enseñanza a los apóstoles, elegidos por él. Es verdad que hubo un traidor, y hubo muchos traidores en la historia de la iglesia, pero no importa, la iglesia siempre seguirá. Mire, aunque quede un solo sacerdote, un solo obispo, que enseñe la doctrina sana, es la iglesia católica. No es cuestión de mayoría. Si alguien contradice la fe, el credo católico, los mandamientos de Dios, unido a los sacramentos, maldito sea, anatema sea. Sea quien fuera. Busquen los catecismos de sus padres abuelos. Si alguien tiene un discurso que contradice el credo católico, el catecismo de la Iglesia Católica de todos los siglos, está en error, no puede. Pero estamos en el siglo XXI, aunque seamos en el 81, no nada cambia, Señor. Cielo, tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Mandó su Espíritu Santo para guardarlos. Y ahora cualquiera toma la Biblia, claro, se ahorca con la Biblia y el demonio se hace pasar por el Espíritu Santo. Y no lo es. Entonces, decía en resumen, nuestro Señor subía al cielo para prepararnos un lugar. Es nuestro abogado con el Padre. Pero no nos dejó abandonados, nos mandó también el abogado, el consolador, el paráclito, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe este Espíritu Santo 2000 años después? Bien, en la Iglesia Católica, mediante los santos sacramentos. Mediante los santos sacramentos. No de otro modo, cuidado. Clarifico esto también, es importante. El catecismo católico de la Iglesia Católica, llamado Catecismo Romano del Concilio de Trento, dice en el artículo del credo, creo en la Iglesia una Santa Católica y Apostólica. En el artículo apostólica dice, el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles lo comunicaron por medio de la mano a la iglesia, a los demás obispos sacerdotes, y quedó en esta iglesia. Toda otra iglesia fundada después por hombres, bien, no tiene el Espíritu Santo, ni puede comunicarlo, y fatalmente cae en errores graves. Hoy cualquier pobrecito impone manos y el otro se desmaya, se tuerce, se ríe como un loco, Espíritu Santo. No. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El demonio puede hacerse pasar por el Espíritu Santo. Es importante saber esto. Nadie puede dar el Espíritu Santo si no es sacerdote, si no es obispo de la Iglesia Católica. Nadie. Incluso yo les digo, nunca recibí la imposición de manos de un sacerdote carismático. Con todo respeto a la gente honesta que está en esta agrupación, pero fueron engañados. Lo que llamamos carismáticos son kindergarten protestante. Con respeto a las personas, yo conozco, hay mucha gente muy de buena voluntad ahí, eso no es el asunto. Hablo del origen de la cosa. Y que tienen que ellos, en humildes, también escuchar y analizar. Lo que llamamos hoy carismáticos católicos empezaron el año 67 del siglo pasado. En Estados Unidos, 2 gringos católicos fueron a una secta pentecostal pedir imposición de manos. El espíritu pasó y empezaron a hablar lenguas, etcétera, y imponer manos a la gente. Y qué bonito se siente. Pero el demonio puede provocar un tal bonito sentir, no hay problema. Y los pentecostales empezaron su secta en el año 1900 por un llamado Pastor Parham,
que quería recuperar los dones del Espíritu Santo, y bien hizo un rito que es de brujería. El Espíritu Santo no puede darle un hereje, un laico hereje protestante, no tiene nada. Entonces el demonio le gusta mucho hacerse pasar por el Espíritu Santo. Esto penetró muchas sectas protestantes, y después del año 67 entró en la Iglesia Católica, por gracia fueron autorizados, y hay no sé cuántos grupos carismáticos se hicieron protestantes. ¿Cuántos grupos, cuántos pastores, cuántas iglesias hoy protestantes son de origen carismática católica, que se fueron? Y esta gente que se hincha de orgullo, que pone manos, se llora, el otro llora, se desmaya, uno sé cuál cosa, y alterna. No se puede. Es gravísimo esto. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, en germen, y lo recibimos en plenitud el día de la confirmación. Nuestra Pentecostés es el día de la confirmación. Menos los ruidos y lenguas, etcétera. Eso no es necesario. Y cada vez que recibimos la Santa Comunión, bien recibimos cuerpo, sangre, alma de Jesucristo, y la divinidad. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Recibimos Dios en cada comunión. Cada vez que hay infusión de la gracia en el alma mediante un sacramento, hay aumento de la gracia, y mediante esa gracia recibimos Padre y Espíritu Santo en nuestra alma. Entonces, cuidado. Dije esto, los carismáticos, hablo de la doctrina, hablo del origen o de la historia, no hablo de las personas. Y yo sé que los católicos más espiritualistas se refugiaron a esa cosa de carismáticos, etcétera, en los años pasados, pero ellos no tienen culpa. Pero se hinchan de orgullo unos cuantos. No van a misa, pero hacen su culto en su casa, etcétera, etcétera. No, señores, eso no se hace. Eso no hace. Cuidado. Y digo, nunca aceptar imposición manos. Pero van a decir, pero padre, ahí San Marcos al final dice, impondrán manos sobre los enfermos, sanarán. Si hay casos de milagros que Dios hace mediante gente de mucha fe, muy cristiana, sean sacerdotes, sean fieles, es verdad, pero cuidado, debido a la contaminación actual, digo, cuidado, basta con esto. Debido a la contaminación actual. Porque una persona que recibe impuesto de mano que viene del pentecostal protestante, carismático, ahí el espíritu malo puede pasar y hacer sus méritos. En el capítulo 7 de San Mateo 15, ¿qué dice? Muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Cristo? Váyanse obradores de iniquidad, no os conozco. Por eso digo, cuidado de esas cosas. Hice como una mezcla para poco clarificar. Entonces, nuestro Señor resucitado queda 40 días en la tierra, completa la formación de los apóstoles, sube al cielo, diciendo, esperen que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y los apóstoles empiezan la iglesia. Dejan lugartenientes, que son obispos y presbíteros. Capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, 28, San Pablo dice, junta a los obispos de Éfeso, obispos sacerdotes de la región de Asia Menor, y dice, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño a ustedes confiado. Cuídense de ustedes, todos los apóstoles, porque habrá gente de entre ustedes como lobos feroces que van a jalar detrás de sí al rebaño, fundando sectas. Y este lobo feroz fue Lutero y todos los malos sacerdotes que lo siguieron, etcétera, etcétera. Entonces, los apóstoles dejan lugartenientes, la iglesia sigue, hay buenos y hay malos, y bien a medida que los sacerdotes, los obispos, los catequistas, todo católico comunica la fe sana y doctrina sana de todos los siglos, con mucho respeto, bienvenido. En la medida que nos dicen eso todo cambia, no hay problema, vamos a cambiar las cosas, y bien que vayan al diablo. Así de sencillo, no estamos jugando. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de modificar la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No estamos jugando. Un pecado mortal es pecado mortal. Y es deber del sacerdote decir la verdad a la gente, aunque le cueste la cabeza. La verdad del Evangelio, no verdad mezclada con cosas humanas, ese es otro problema también. La verdad del Evangelio. El sacerdote, su primer deber es salvar las almas, comunicar la salvación de Cristo.
Santo Cura de Ars decía, ponga ahí 400 ángeles, y la misma Virgen María, no pueden perdonar tus pecados. Pero ponga un sacerdote ancianito ahí, paralítico, etcétera, en su silla de rueda, te absuelve tus pecados. No estamos jugando. El primer deber del sacerdote es predicar la palabra sana de Dios, santificar las almas, ofrecer el santo sacrificio. Eso es su deber, no otras cosas. Lo demás viene por añadidura, como dijo nuestro Señor, pero primero salvación de las almas. Y si queremos la paz en el mundo, en la familia, en la sociedad, y bien, seamos cristianos de veras nosotros primero, y después tratemos de convertir los demás. Y el grado supremo de la caridad cristiana es ayudar al prójimo a salvarse. Entonces nuestro Señor se hizo invisible, por ser Dios es omnipresente, y está presente en nosotros. Jesús sigue su obra santificadora por su Espíritu Santo. En el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en los santos óleos, en el orden sacerdotal y especialmente en la Santa Misa y santos óleos, está presente. Y cuando asisten a misa, bien asisten realmente al máximo acto de culto cristiano. Asisten al santo sacrificio de Cristo. Cristo en la misa hace presente su sacrificio en nuestro provecho. Cuando está en la misa, es como si estuvieran presentes delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo, ni más ni menos. Y Cristo con el Padre nos da su amor personalizado, personal, que es el Espíritu Santo. Entonces pidamos, mis hermanos, misericordia por nuestros pecados, misericordia por todos los pecadores del mundo, para que se conviertan, misericordia por los justos para que perseveren, y alivio de los difuntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.